Bueno, nos vamos preparando para la palabra. Buen día a todos. Gracias por venir. Y bueno, vamos a continuar un poco haciendo un repaso de lo que vimos la otra clase y sacar y despejar algunas dudas que tenemos respecto a algunos conceptos. En esto de lo que es la temática que tocamos, hay muchas escuelas de todo lo que es la batalla espiritual, la guerra espiritual. Entonces tenemos diversos criterios para enfocarlo. Tenemos que ser respetuosos con cada criterio, porque son todos hermanos en la fe que han tratado de interpretar lo que es estos textos, que a veces son complejos. Y bueno, yo, como Pedro no está, traje un maestro virtual que está acá, que le consulté a Gustavo algunos temas y me lo dejé grabado, así que después lo vamos a escuchar, ¿no? Y porque pienso que él es más fluido poder explicar todo esto. También cualquier duda la vamos a tratar entre todos de dilucidar. Pero vamos a hacer un repaso de por qué llegamos al tema de la batalla, ¿no? Entonces yo lo hice una interpretación desde mi propio... desde mi propia necesidad, ¿no es cierto? ¿En qué lo puedo aplicar esto? Y vamos a leer el texto para hacer esta parte, ¿no? Página 233, ¿no? No vamos a seguir por ahora la... No. Bueno, si quieren dejarlo ahí, pero no, vamos a ver, seguimos. 233, la resistencia, la vigilancia, el dominio propio, porque es mucho. Si yo parto de hacer un repaso, digamos, desde las exhortaciones, 5 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Al cual resistir firmes en la fe. No, perdón, 5 en adelante, 5 al 9. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muy bien. Es un pasaje que está hilado en algunas versiones, está hablando Pedro a toda la comunidad, desde su experiencia, no es solamente a los jóvenes, porque habla también de los ancianos, habla de todos sumisos unos a otros, o sea que podemos sentirnos involucrados todos nosotros en estas palabras o en estos consejos o exhortaciones de Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más o menos en el bosquejo yo seguí el bosquejo que está acá, que lo hizo Pedro Gilaberte, ¿no? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir en comunidad, digamos, ¿no? Desde lo personal con Dios y desde lo que es comunitario. Primero, sujeción y obediencia, porque como yo decía, no es solamente a los jóvenes, sino también todos sumisos a unos a otros. Sujeción y obediencia primero a la autoridad por sobre todas las cosas que es Dios, y luego, ¿no es cierto?, unos a otros y en especial a las autoridades que serían los líderes. Luego habla de un segundo punto que es la humildad, ¿no? Vamos haciendo el repaso del texto. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, sin soberbias, humildes. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros somos soberbios,
Dios los resiste, no acepta ese orgullo, como querer mostrarse, eso no le gusta al Señor. Entonces, ¿en qué me enseña a mí? Que debo ser honesta con mi fe delante de esa autoridad máxima que Dios y no para lucirme delante de los hombres. ¿Y qué pasa? Cuando uno es humilde, el Señor da gracia. Entonces, ahí tenemos otra enseñanza. Ser humildes delante del Señor porque sobreabundará la gracia en nuestras vidas. Humildes ante Dios, ¿no? Dependiendo totalmente de Él, confiando. Y allí, ¿no es cierto?, encontraremos que Dios extiende su mano de poder. Humillaos, dice, ¿no? Bajo esa poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere el tiempo. Nos tenemos que humillar delante del Señor y Él se va a ocupar de exaltarnos. ¿Qué sería exaltar? Poner en un sitio de honor, darnos una gracia especial que sobresalga. Yo no digo que uno quiere buscar ese sitio de poder porque no es bueno, pero sí sobresalir en la fe, una mujer de fe, un hombre de Dios, en ese aspecto. Si nosotros nos humillamos, el Señor se va a ocupar de exaltarnos. Echando, y decía aquí el estudio, echando toda nuestra ansiedad, soltando, alejando de nosotros, descargando en Dios toda ansiedad, preocupación, ponerla en sus manos y en sus hombros. Te voy a pedir un favor. Vení. Fíjate si en ese salón pedí ayuda un paraguas, voy a necesitar, que a veces se olvida. En ese saloncito, si hay colgado. Sí. Fíjate si están en algún rincón. Acá. Acá en este rincón. En el rincón de acá. No, ahí, pero adentro. Perdón, ¿Viste? Me parecía. Bueno, perdón, pero que me olvidé de sacarlo antes. Perdón a los que esperaron pacientemente. Entonces, viene hablando el apóstol Pedro a esta congregación porque los cristianos lo estaban pasando mal. Entonces estaban ansiosos. ¿Se acuerdan que hablaba de un contexto de persecución y en los primeros versículos que estuvimos viendo? Después en las vacaciones pueden hacer como un repaso de los apuntes, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Es preocuparse de lanzar toda esa preocupación que tenía. Y me gustaba, copié del estudio esto, ¿no? ¿Qué había en ellos? Ansiedad, preocupación, desagrado por la situación que vivían, desánimo, desesperación, duda, ¿por qué no? Dolor, sufrimiento o cualquier otra prueba que el creyente estaba enfrentando. Eso es lo que estaba en el corazón de estos hermanos a los que Pedro les escribe. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, tenemos que entender esto, ¿no? Que si nosotros realmente tenemos esa actitud no soberbia de querer encarar la vida con todas nuestras fuerzas, sino nos humillamos delante del Señor, el Señor nos va a dar gracia y va a hacer que podamos arrojarle a Él todas nuestras ansiedades, sacarnos las mochilas. Y pienso que en este tiempo del año, este pasaje nos viene bien y le quiero sacar la parte pastoral, la riqueza del consejo del mismo Pedro, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque, como dice acá, Él que hace, tiene cuidado de nosotros. En los versículos anteriores habla de que hay un gran pastor de las ovejas.
y Él es especialista en cuidar, ¿no? En sanar a la perniquebrada, en ponerle aceite en las heridas. El Señor, el gran pastor, tiene cuidado de nosotros, entonces tenemos que echar todas nuestras ansiedades delante de Él, porque Él realmente tiene cuidado de nosotros. Por tanto, no se angustien. Yo pienso que este tiempo, le di esta mirada porque es algo que me lo digo a mí misma, ¿no? Todo el contexto político, social, nos angustia, queramos o no. Y todo eso, digamos, como que es lo que bebemos, lo que comemos cada día, ¿no? Me comí un garrón, ¿no les pasa decir qué garrón que me comí? Y es una forma de decir que lo estoy tragando, lo estoy digiriendo. ¿Y a dónde va eso? Va a lo íntimo, va a mi interioridad, que de alguna manera afecta mi espiritualidad. Entonces estemos atentos, por eso dice, ¿no? Acá, que tenemos que ser sobrios y velar. Yo lo quiero enganchar desde este aspecto a todo este pasaje, ¿no? Los cristianos estaban desanimados, desalentados, probados, sufrían. Y Pedro le está diciendo de eso, que si ellos saben mantener esa posición de estar humildes delante de Dios, Dios va a derramar gracia. Si ellos saben arrojar lejos esas cargas y esas preocupaciones o ponérsela al Señor, que después de todo cargó sobre sí nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestro sufrimiento, si lo sabemos hacer, Él va a ser ese gran pastor que va a estar velando por cada detalle de nuestras vidas. Y que tengamos cuidado. Es un tiempo en donde surgen muchas enfermedades. Y a veces esas enfermedades las producimos nosotros mismos, por las preocupaciones, por los pensamientos, por disgustos grandes. Y hay como una relación en las enfermedades con todo este tipo de situaciones emocionales que vivimos. Y es sabia esta enseñanza. Y me lo digo a mí mismo, ¿no? ¿Cuál es el mal de este tiempo? No se angustien. Podemos estar ansiosos, desanimados, desesperados, en duda, en dolor, en sufrimiento o cualquier otra prueba. Pero el Señor dice que echemos todas esas ansiedades delante de Él porque Él nos cuida y que seamos cuidadosos, velemos, seamos sobrios, prudentes, dice otra versión, atentos, estemos listos para lo que venga. ¡Wow! De lo que vendrá, tú tienes el control, siempre tienes el control, pero cuando llega el momento de eso que viene, que no nos gusta, no lo cantamos con alegría esto. Entonces, tenemos que estar atentos y listos para lo que venga, porque el Señor nos dice que estemos velando, manteniéndonos despiertos. Debemos ser, frente a esas cosas, constantes, perseverantes, firmes, con una mente clara, con un juicio sano, equilibrado, sólido. Pedro exhorta a tener esta estabilidad cuando dice, sed sobrios. Esto lo saqué del apunte que preparó Pedro. Abstenerse de la embriaguez, o sea, decir, yo tengo que tener el control de estas cosas, un equilibrio de estos asuntos de la vida que requieren una disciplina en la mente, una disciplina en mi cuerpo, y evitar todas las cosas que nos pueden embriagar de este mundo. El embriagarse es la palabra que de alguna manera usa, ser sobrios, ¿no? Que no nos embriaguemos. Hay situaciones de la vida que nos hacen perder la estabilidad, que nos marean. Ojo, ser sobrios, no se dejen embriagar por las cuestiones de este mundo. Pero no solamente hablábamos la clase pasada del pecado en sí, pero al cristiano, ¿dónde lo ataca el enemigo? Lo ataca en esto, de las dudas, los temores, las ansiedades. Es como que nunca podemos llegar a disfrutar la fe que tenemos en este Cristo que es todopoderoso, porque estamos en completa ansiedad.
¿No les ha pasado, no? Y mucho de esta enfermedad del pánico que viene por esto, ¿no? Entonces, no lo veamos yo lo interpreté así porque no lo veo desde el pecado grosero, que no creo que el Satanás nos tiente a un pecado grosero, porque sabe dónde nosotros estamos afirmados, pero sí nos roba de alguna manera el gozo de vivir la vida plenamente, en paz, en armonía, en alegría. ¿Entienden esta idea, no? Y yo interpreté personalmente esto de esta manera, ¿no? Por eso esta importancia de velar, de ser vigilante, de mantenernos alerta, con una mente clara, controlada, con una pronta respuesta a esas influencias externas. Otra vez lo mismo, y ya estamos angustiados, y ya estamos tristes. Mantenernos firmes, como dice acá, ¿no? Ser sobrio, velad. El adversario está rondando, pero tenemos que resistirlo firmes en la fe. ¿Tenemos un enemigo agresivamente hostil? Sí, lo declaramos, lo reconocemos, está rondando, pero nuestros ojos tienen que estar puestos el que está por encima de ese enemigo, que es el Señor. Y Él nos dice, echen toda carga, echen todo aquello que puede embriagar su corazón con cosas que no son mías, echen sobre mí todo eso, porque yo los cuido. No importa que esté rodeándolos el enemigo. Si ustedes se humillan delante de mí, yo los voy a estar vigilando, protegiendo por encima de todas las cosas. Y el enemigo, ¿qué quiere? Derribarnos, destruirnos, hacerlo fracasar en nuestra relación con Dios, hacer que perdamos la confianza en Dios, que perdamos nuestro testimonio. Por eso Pedro insiste en esta sobriedad y vigilancia, en esto lo que es la batalla espiritual, ¿no? Como dice acá, que tenemos que resistir firmes en la fe, en lo que se nos da las armas del cristiano, la armadura del cristiano, gracias, no me salía la palabra. Cuando dice que nosotros tenemos que estar firmes, se refiere a esa plantilla especial que tenía el soldado romano, que tenía como púas en esas sandalias de guerra, en donde se adhería firmemente para esgrimir su arma, ¿no? Entonces, es la figura de no estar dubitativos. Si nosotros estamos ansiosos, entretenidos, estamos dubitativos, tenemos temores, es como que el arma, que es la palabra de Dios y el Espíritu, no la podemos manejar con la potencia que tiene, porque nos resbalamos. Acá nos dice que estemos firmes, firmes en la fe, alertas a cualquier influencia satánica que se manifieste en nuestro entorno y en nuestras relaciones. Tenemos que, de acuerdo a este contexto, evaluar las posibles entradas de donde puede venir el enemigo, ¿no? Y percibirlo. Esto que está sucediendo me quiere bajonear, quiere que yo esté mal, pero yo no le voy a dar lugar en mi mente y en mi corazón. Voy a volcar todas esas cargas, esas luchas delante del Señor. Y esta propuesta, ¿no es cierto?, de no querer tener nada con el maligno. Y bien lo decía en el apunte Pedro, por algo Jesús lo pone en el Padre Nuestro, ¿no? Como dice la palabra de Dios en el Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Entonces, no podemos dormirnos, no podemos descuidarnos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos. No sé si se puede prender, ¿quieren prender el aire? Sí, ¿no? Porque veo que están como acalorados. Por allá están. No. Bueno, entonces les pedí a Paola que me ayude con esto. Sí, abrímelo.
Y fíjense, esto es una enseñanza, mientras una enseñanza basada en este texto, ¿no es cierto? Ponete abajo en todo lo que es la batalla espiritual, la promesa del Señor es esta, ¿no? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que les exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, buscando destruirlos. Venite un poquito más para acá, ¿está ya? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que esos padecimientos los están llevando adelante otros hermanos, ¿no? Entonces, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Imaginemos que esta es la mano de Dios. Nosotros estamos protegidos por esa poderosa mano de Dios, ¿eh? Estamos constantemente cubiertos, podríamos decir, de todas las acechanzas del maligno. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano está destruido y resulta que se levanta ese día y llueve a borbotones, pero sale a la calle y como si cualquier cosa? La lluvia, ¿qué pasa? Lo termina mojando. Tenemos la herramienta para cubrirnos, Sí. pero estamos distraídos, ¿no es Si cierto? no lo usamos correctamente, ¿no? Y entonces es natural que se moje. Claro. ¿Es culpa del diablo? Es culpa nuestra que no nos ponemos la cobertura. Como un descuido, ¿no? Entonces, si nosotros estamos bajo esa poderosa mano de Dios, nada nos puede tocar. El problema es cuando nosotros nos descuidamos emocionalmente, nos descuidamos con todas estas cuestiones que veíamos, nos deprimimos, nos sentimos afectados por cualquier cosa y nos olvidamos de abrir esa herramienta que Dios nos da. Entonces, las situaciones de que el enemigo quiere venir y que está rodeándonos están, sí, porque bueno, estamos sujetos a este clima que se vive, ¿no es cierto?, de maldad, de egoísmo, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por eso. Tenemos siempre que estar amparados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué dice? Que allí vamos a tener gracia sobreabundante. Y si yo me corro, por ejemplo, correte, pues no soy obediente y me corro, ¿qué pasa? ¿Se fue la mano de Dios que me cubre? Dios está. La que fui media arriesgada es yo que me dejé llevar. Me dejé llevar, porque a veces no nos alejamos de Dios, pero sí como que no nos damos cuenta de que no podemos hacer lo que nosotros queremos. En la mente, en los pensamientos, en el corazón. Tenemos que estar sumisos, sujetos, habla la palabra, obedientes. Entonces, constantemente tenemos que ir al Señor para volver a recibir, ¿no es cierto?, esa gracia. Gracias, hablando de gracia. No, esa gracia sobreabundante, vamos a dejarlo abierto por las dudas. Esa gracia del Señor. Y entonces, en este contexto, nosotros tenemos que ver la batalla espiritual, la guerra espiritual, porque no es una batalla aislada. El Señor está, el Señor es nuestro buen pastor y Él nos ofrece gracia, nos ofrece cuidado. El tema es nosotros cómo salimos a la vida. Si nosotros nos dejamos llevar no resistimos firmes en la fe, con ese anclaje que me da la fe, claro, quiero esgrimir la palabra y me deslizo, o me encuentra sin fuerza, y por ahí el enemigo me puede derribar. Pero ¿qué dice la Biblia? Derribado, pero no destruido. Entonces seguimos adelante igual, pero podemos buscar el apoyo, el sostén de otros hermanos. Para eso está la comunidad de fe, ¿no es cierto? Por eso habla de esta... Pedro le está escribiendo a estos hermanos desanimados y les está diciendo, ¿no?, que realmente pueden ellos resistir firmes en la fe. Y estos padecimientos, hermanos, son comunes.
A todos les pasa, eso es una forma de decir este texto, ¿no? Sabiendo que estos hermanos en la fe, otros hermanos, todos los hermanos, padecemos lo mismo. Y yo como pastora padezco lo mismo que ustedes, ansiedades, preocupaciones mías, de la familia, de la iglesia, pero eso no tiene que ser un aliciente para que el enemigo que está rodeándonos nos pueda destruir, devorar, porque él no puede tocarnos, pero sí, él tiene propósitos de destrucción. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar atentos y vigilantes, y no darle manija a todas esas cosas que vienen a querer alejarnos de Dios, hacernos perder la fe, ¿qué es la fe? Es la confianza en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Lo cantamos, pero no lo pensamos. Y apenas hay un cimbronazo chiquitito ahí, ya se nos destruyó el mundo, se nos vino el mundo abajo. Tenemos que confiar. Eso es más o menos lo que yo lo interpreto, ¿no? Que esta batalla es dura, pero no estamos en riesgo dentro de lo que es la batalla espiritual, si nosotros estamos vigilantes y alertas. Satanás está derrotado, sí, pero el creyente debe resistir. Entonces, en eso entramos ya en este tema un poco más complejo de lo que veíamos, ¿no es cierto? Resistir. Habla de un combate, ¿no es cierto? Porque si yo tengo que resistir o una situación de presión, y esto de cómo yo resisto. Y ahora vamos a ver algunos puntos de lo que es la guerra espiritual, algunas situaciones en la oración. Hola, buen día. Resistir es tomar posición en contra, dice el apunte, ¿no? Nos estamos metiendo allí para hablar un poco de lo que dejamos cerrando la clase pasada. Tomar posición en contra. Entonces, yo tengo que ser sobrio, tengo que estar despierto, tengo que estar atento y tengo que resistir. O sea, esto a mí no me puede ganar. Tomar posición en contra. Esta situación que viene en contra mía no me va a ganar. Es resistir. Y firmes en la fe es estar posicionado, estar afirmado en algo bien sólido. Firmes en la fe es confianza en Dios. Y en base a lo que decía MacArthur, ¿no es cierto?, es afirmarse en la palabra de Dios. Resistir sería firmeza en la fe, con una base en la palabra y no una fe emocional que es inestable, ¿no es cierto? Base en el Cristo, en la palabra. Resistir como conociendo la palabra. Constantemente se nos dice que estamos en lucha, en Judas 1:3, también ahí en el apunte, no lo estamos leyendo porque ya lo leímos todo esto, pero ustedes después lo repasan. Sigan luchando, ¿no es cierto? Es que no nos podemos descuidar. La lucha va a estar cada día, ¿no? Basta cada día su propio mal. Cada día hay un mal que de alguna manera nos rodea, propone desde ese diablo que nos rodea, que da vueltas, que quiere venir a destruirnos. Pero nosotros, como dice acá, tenemos que seguir luchando. Y en esto de lo que es la lucha espiritual, no estamos solos. Eso se lo quería decir claramente Pedro a estos seguidores. No están solos, tienen al gran pastor de las ovejas, Dios los cuida. Si bien tienen que atravesar luchas, ustedes humíllense, ustedes tienen una mano poderosa que se ocupa, que está batallando junto con ustedes. Y esa es más o menos, ¿no es cierto?, este pantallazo de mi interpretación respecto a esto, ¿no? Conocer nuestros lados débiles para reforzarlos en la palabra, en aquellos espacios en donde somos tentados a la ira, al enojo. Repasemos los frutos del
de la carne, ¿no? Celos, iras, contiendas, disensiones. Por ahí se mete el enemigo, ¿no? A veces pecamos, bueno, cosas fuertes, sexuales, adulterios, bueno, todas esas cosas. No, yo nunca, pero el enojo, la ira, la disensión, los pleitos, los celos. Entonces, por eso ronda él, por hacer saltar de nosotros lo peor, digamos, ¿no? Entonces, ahí donde nosotros tenemos que estar vigilantes y alerta, porque un salto de ira, ¿qué pasa? Nos frustra, trabaja en la frustración del cristiano, nos hace perder el gozo de la salvación, y cuanto más nos vamos bajoneando, más él va tomando lugar, hace punta de cabeza de playa, digamos, y desde ese lugar de que estamos ofendidos o estamos enojados, desde ahí él va avanzando a distintas áreas de nuestra vida. Así que no le tenemos que dar lugar al enemigo. Te doy lugar. Para estar firmes en la fe y poder resistir, es necesario tener el conocimiento de la fe que creemos. Por eso vení acá si se te ve. No, está bien. ¿Sí? Sí. Tener conocimiento de la fe que tenemos, eso es entender y creer las promesas que Dios nos dio. Tenemos muchas promesas que nos hacen estar firmes en la fe ante las distintas batallas que nos presenta el enemigo. Nosotros tenemos que creer esas promesas, porque son para nosotros, porque Dios las dejó en su palabra para nosotros, y es ahí donde nos agarramos para resistir al enemigo. ¿Que hay distintas formas en que opera? Sí. Sí. A veces muy agresivas, ¿no? Y bueno, hay distintas formas también de resistir, aparte de las promesas, ¿no es cierto? Pero todas están basadas en las promesas que están en la palabra, ¿no? Eso es estar firme en la fe. Muy bien. Y ahora, perdón, sí, Fanny. ¿Se puede orar? ¿Hay que orar? Y también se resiste ahí, me parece. Sí, sí, sí. La palabra, la oración, la intercesión, el pedido de ayuda, de oración hacia otros hermanos que estoy... Y yo quiero decir una cosa, yo reprendo en el nombre de Jesús. Sí. No sé si está bien o está mal. Ahora lo vamos a ver eso, sí, sí. Bueno, justamente... tener en claro esto, ¿no? Que son las armas que Dios nos ha dado. En la armadura, si ustedes buscan la armadura, está, ¿no es cierto?, la oración, la verdad, no dejarnos llevar por las mentiras, la salvación, el sentirnos salvos por Cristo. Así que bueno, eso, lo que había quedado un poco, allí una frase que está... si bien no está citada, Pedro dijo que era de MacArthur, donde él lo había sacado, cuando en la página 233, a ver, fíjense, a ver quién quiere leer la parte de la resistencia, el primer puntito. Dice, el apóstol llama a sus lectores creyentes de todos los tiempos a resistir al diablo. Al cristiano no se lo llama a derrotar a Satanás o a atarlo, como vimos en el versículo 8b. Satanás ya está derrotado por la obra de Cristo en la cruz, al despojar a las fuerzas diabólicas venciendo sobre ellas. Eso dice en Colosenses 15. Cada creyente, por estar identificado con Cristo, está colocado en el terreno de la victoria que Él alcanzó con su obra redentora. Por tanto, lo que se requiere del creyente no es combatir contra, sino resistir al maligno. ¿Y cómo resistimos a Satanás? Dice, Pedro exhorta, o mejor dicho, ordena a los creyentes a tener una mente clara, el juicio sano, y el estar alerta, con el cual resistir firmes en la fe a Satanás. Tal resistencia hace que el diablo huya. Ahí está. Resistir, bueno, lo que yo les dije, tomar posición en contra. Y aquí hay duda, porque
En la forma de la intercesión, en la forma de oración, como veíamos antes, a veces se habla de atar, ¿no es cierto? Y hablábamos de esto de atar en el cielo y desatar, esa palabra de autoridad que nos dio el Señor Jesús. Y también hablábamos del hecho de que Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnipresente. Entonces, ¿contra quién es la lucha? Él anda recorriendo la tierra. Entonces, hay demonios, ¿no es cierto? Demonios que realizan la tarea. Ustedes recuerdan que una tercera parte de los ángeles caídos fue junto con a hacer estas obras de maldad junto con Satanás. Tenemos lucha. Resistir, sí. Y atarlo es un término un poco complejo. Podemos espiritualmente, porque no podemos atar a Satanás, como bien explicaba Pedro, porque él está recorriendo el mundo. No sé, hay tantos habitantes en el mundo que difícilmente me toque a mí justo enfrentarme con Satanás en persona, ¿no? Ahí. Pero sí estar atentos porque la lucha está y pueden presentarse estos seres demoníacos a querer batallar contra nuestra propia alma. Ahora sí Pasa. Hay un tipo de doctrina que enseña que lo que se ata no es al diablo, de hecho es lo que Pedro está diciendo, sino que lo que se ata son los poderes de las tinieblas. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos estudiando la palabra. Y cuando estudiamos la palabra podemos estudiar las distintas formas en que cada cristiano piensa y adoptar la que nosotros creemos que es efectiva a nuestra fe. Entonces, cuando en Mateo 18 dice atar, ¿cómo entrará el hombre fuerte? ¿Cómo hará si para robar la casa si no entra y le ata primero? Dice Mateo 18. Bueno, nosotros entendemos que es atar, bueno, una doctrina entiende que es atar los poderes de las tinieblas. Satanás no, porque Satanás no es omnipresente, no sabemos si es Satanás el que está acá, pero sí hay demonios con autoridad delegada, ¿no? Hay poderes de las tinieblas, huestes de maldad, ¿no? Y entonces nosotros tenemos esa autoridad, esto es lo que explica una doctrina, para atar esos poderes y echarlos fuera. Esto es lo que vos decías, que nosotros reprendemos y echamos fuera, ¿no es cierto? Esta es una forma de doctrina. No todos piensan de la misma manera. No todos, hay quien decide ignorar este obrar del enemigo y está sujeto bajo la cobertura, ¿no? Como recién explicaba, está bajo el paraguas de Dios. Pero es otra forma de guerra espiritual. Lo importante que está diciendo acá Pedro es que resistimos firmes en la fe, confiando en esas promesas. Pero Dios nos da infinitas armas. ¿Por qué? Porque Satanás está vencido. Y no nos dice que no vamos a sufrir situaciones. No nos dice, en la pelea sí va a haber que sufrir situaciones. En toda batalla va a haber que sufrir situaciones. Pero lo que sabemos es que el Señor está con nosotros. Amén. Y también recuerde que... De las infinitas armas que decís, a ver, nombra cuál. No. La palabra de Dios, la oración, oración, el ayuno, la intercesión. el creer en las promesas, nombrar esas promesas, declararlas, creerlas con fe. Tenés montones y puede haber algunas que te revele el Señor y que te van a servir a vos para... La firmeza en la fe es una forma de resistir, o sea, es también una herramienta, porque dice resistir, firmeza en la fe, o sea, no dejar de confiar en Dios nunca, porque eso es lo que el enemigo busca, ¿no? Cierta vez me asaltó un miedo, y vino el enemigo a mi mente y dice, ¿y si me maldicen? ¿Y si me maldicen?
pucha. Entonces ahí clamé al Señor. Y el Señor me trajo, abrí la Biblia en tal pasaje. Entonces fui al libro de Génesis, ahora no me acuerdo el pasaje exacto, lo tengo anotado, ¿eh? Fui al libro de Génesis y dice, bendeciría a los que te bendigan y maldeciría a los que te maldigan. ¡Ah! Cuando me dijo eso, dije, ¿de qué me voy a hacer problema? ¿De qué me voy a hacer problema? Era el enemigo que me quería venir a meter miedo. Entonces, esta es una herramienta. Nosotros tenemos la promesa. Dice que sin causa la maldición no llega. Tal cual, Muy tal bien. cual. Y antes que me olvide también, también agrego a esto, digamos, estas reflexiones sobre lo que es el mantenernos firmes y resistir al diablo. También tenemos que entender que hay dones repartidos dentro de la iglesia. Y no todos somos llamados a realizar esta tarea de reprender al enemigo, de tener esa fuerza. Algunos son más cuidadosos, ¿no? Y como bien decía Pedro, no prefieren no meterse a reprender, sino como el Señor te reprenda, ¿no? Entregando esto. Pero los que son más osados y que tienen estos dones especiales, allí no es que Dios, pienso yo, que habilita también en los dones a poder hacer esta lucha, ¿no es cierto?, esta resistencia, sobre todo lo que es malvado. ¿Puedo dar otro Sí. ejemplo? Cierta vez, vuelvo a pasar. Sí, Cierta porque vez- si no quedan descolgados. Cierta vez estaba en mi casa, era la noche, escuchaba que mis hijas se quejaban. ¿No? Claro, digo, ¿qué es lo que pasa? Me levanto, voy a la habitación y se me erizaban los pelos. Entonces me puse, reprendí el obrar del enemigo que estaba oprimiendo a mis hijas, me quedé orando, se calmaron, el pelo se bajaron. Ahora, ¿yo vi algo? No, no vi nada. Pero era evidente que había una opresión del enemigo oprimiendo sus vidas. ¿Con qué propósito? No sé, lo ignoro, porque yo no tengo el discernimiento de espíritu que tienen ciertas otras personas, en las que algunos pueden ver el obrar del enemigo específicamente. Pero poder Yo reprender. no. Poder reprender. Pero Pero sí, creo, claro. y por eso los reprendí, tomé la autoridad, me Claro. confié en las promesas que Dios me dio y obré en consecuencia. No todos tenemos la posibilidad de ver el accionar del enemigo con nuestros ojos, pero tenemos que saber que está. Claro. No podemos ignorarlo. Y tenemos que saber que está vencido, Eso. que nosotros tenemos autoridad, aunque no lo veamos. El aire existe, pero no lo vemos, pero lo necesitamos para vivir. Las promesas de Dios existen y están para nosotros. Las tenemos que creer porque las necesitamos para vivir. Amén, amén. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar un audio. A ver si está... Ponételo cerca No, espera que no está... de tu micrófono. No sé por qué no reproduce. Lo apagaste. A ver. Ahí está. Estará... A ver ahí. ¿Lo sincronizaste? Lo voy a tener que sincronizar de nuevo porque me parece Con que... el aparatito. Sí, lo voy a sincronizar de nuevo. Si no poner auricular, poner el Espérate, Wi-Fi. No, Wi-Fi no, perdón. YouTube, Bluetooth. Dispositivos. Ahí está, conectando. Ahora sí. Vincular. Lo había hecho antes para no perder tiempo, pero bueno. Ahí estamos, ¿eh? A ver. Voy a contestar desde el libro de Hechos.
reprender en el libro de Hechos, ¿no? Cuando el apóstol Pablo estaba en Filipos, aparecía esa chica que tenía el espíritu de adivinación y iba diciendo, estos son los siervos del Dios viviente, etcétera, etcétera. En el capítulo 16, en el versículo 18, dice así la versión Reina Valera. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. La NBI, el mismo texto, dice, así continuó durante muchos días, por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Reprendió. Si querés llamarlo, mandó, ordenó, exigió, como quieras darle la palabra, al espíritu que dominaba a esa chica que se fuera fuera, y en ese mismo momento el espíritu se fue fuera. Por otra parte, Jesús, cuando encomienda a los discípulos la gran comisión, por ejemplo en el Evangelio de Marcos, le dice, curad enfermos, echad fuera demonios. ¿Cómo se echa fuera un demonio? No se lo dice, resistan a los demonios, dice, échenlo fuera. Es decir que se requiere una reprensión, una orden, un mandato para que salga fuera el demonio. Si no, no se puede hacer la tarea, la gran comisión. Entonces, en estos dos simples ejemplos, ya te digo qué es lo que la Biblia dice. Por otra parte, siempre hay que respetar las posiciones. En la posición del escritor está y hay que respetarla. Más, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos habla de que Dios ha repartido, el Espíritu Santo ha repartido dones en la iglesia. Entonces, el echar fuera demonios es una capacidad del Espíritu Santo actuando en la vida de un creyente para echar fuera al demonio, para acabar su obra en la vida de un demonio. Eso por un lado. Bueno, eso es claro, hay que respetar. Hay muchos autores que son muy buenos teólogos y tienen muy buena doctrina, pero ellos piensan que todo esto que Jesús les pide a sus discípulos, todos estos dones especiales de echar fuera demonios, cesaron cuando vino el Espíritu Santo y cuando se forjó la iglesia, porque todo esto se hace de otra manera a través de la iglesia. Por eso hay que respetar lo que y tener cuidado también lo que uno lee, porque a veces están estas, no, o sea, no es que están fuera de la doctrina, tienen otro pensamiento, porque para ellos es solamente que Cristo murió, ya está, ya toda la victoria, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es resistir porque ya la victoria está dada. Pero no se meten en el terreno de reprender y de otras cosas, ¿no es cierto?, dentro de la batalla espiritual. ¿Puedo dar dos ejemplos? Vuelvo otra vez. Mi papá fue un gran evangelista. Jamás lo escuché reprender. Jamás. ¿Tenía autoridad de Dios? Sí, tenía autoridad de Dios. No sé si alguna vez habrá reprendido. Yo no lo escuché. Ahora, que era un hombre con autoridad de Dios, tenía autoridad de Dios. Y Dios lo usaba con poder. Ese es su caso. Él fue a las campañas de Anacondia. Dice, entran en un terreno difícil, pero él no se atrevió. ¿No? Y era un hombre de Dios. Y tenía autoridad de Dios. Conocí a otro cristiano que estaba hiperendemoniado antes de conocer a Cristo, a tal punto que se sentaba a jugar a las cartas con el demonio. Él iba a las campañas de Anacondia a tratar de boicotearla. Y dice, nos sentábamos con nuestros secuaces, ¿no?, para ir a cortarle la luz, y dice, venían bolas de fuego desde la plataforma. Y teníamos que estar así. Dice, no, teníamos que estar así, porque venían desde la plataforma bolas de fuego. Cosas que nosotros no vemos. Pero ellos sí. El poder de las tinieblas estaba. En esa campaña de Anacondia que él fue a boicotear se terminó convirtiendo, porque claro, se manifestó, lo llevaron a la carpa de liberación, lo liberaron, sacaron el demonio que tenía
encima y se convirtió a Cristo, sirvió al Señor, su familia estuvo en Cristo y siguen firmes sirviendo al Señor. Amén. Discernimientos especiales Amén. que Dios le da a las distintas personas. Hay dones. Hay quien cree que esto cesó. En cierta manera, creer que esto cesó en la época de los apóstoles, es decir, el diablo no está. No, hermano, sí está. Pero cada uno puede creer de la palabra lo que le hace bien, Amén. puede vivir. Pero tenemos que saber que todos tienen distintas formas de pensar y hay que respetar. Hay que también ser cautos en los dos extremos, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas osadas en la guerra espiritual que se manda reprendiendo, como y hay un relato bíblico que dice, claro, a este lo conozco, pero y el diablo le dio para que tenga, ¿no es cierto? Le dio una paliza porque espiritual, ¿no? Porque no estaba reprendiendo, digamos, sin el conocimiento. Yo diría que los que no te sienten firmes en esto, no lo hagan. El Señor te reprenda y no se metan, ¿no? Es para todo, no tenemos la claridad suficiente. Hay que tener una condición espiritual de santidad. De santidad, porque enseguida el enemigo te marca. No cualquiera. Y la carpa de Recondia a muchos desenmascaró, ¿eh? Sí. Y había pastores que liberaban y le decía al enemigo, le decía, vos estás en pecado, que me venís a querer sacar. Sí, sí. Pero tampoco, digamos, está salir sin la armadura. Cada día estamos en batalla, ¿no? La batalla, primero nuestra propia mente, que no es solamente al salir, en la noche, lo que pensamos, lo que cargamos en nuestro corazón, que trae angustia, todo eso también es lucha. Y al salir a la calle, por supuesto, que estamos más expuestos. Entonces, saber que hay un enemigo que anda rondando alrededor, que quiere destruirnos. Entonces, no es poca cosa el propósito del enemigo. Entonces, tenemos que estar atentos. Bueno, siguiendo. El otro, antes de que se me vaya el tiempo, porque tengo que empezar la reunión. Perdón, no, espera que esto era también otra de las dudas que teníamos, que era de atar a los cielos y desatar. La idea de atar en el cielo para que se ate en la tierra o desatar en el cielo para que se desate en la tierra no tiene que ver simplemente con la guerra espiritual, sino tiene que ver con una autoridad en todos los sentidos que el Señor le da a sus hijos, a los creyentes, a la iglesia, para que establezca órdenes en el mundo que tienen que ver con lo que Dios ha hablado, no con lo que nosotros decimos. Por más que yo me pase diciendo ato a fulano de tal, eso es una superchería si está basada simplemente en lo que yo quiero, sino en lo que la palabra de Dios afirma en el cielo. Vale decir, lo que Dios dijo es lo que yo tomo y confirmo en fe en diversas situaciones en la vida. O sea, estoy afirmando aquello que Dios dijo y que me revela el Espíritu Santo para que yo diga. No es una ocurrencia humana, sino tiene que ver con un proceso de previa revelación del Espíritu Santo para que ejerza yo esa autoridad en el cielo o para que en la tierra afecte la tierra, de las dos maneras. Pero son términos que usaban los rabinos para expresar la autoridad. Entonces, esa autoridad tiene que ver con un montón de aspectos, puede ser situaciones económicas, de enfermedad o establecimiento de la voluntad de Dios, diversas expresiones de la voluntad de Dios que Dios me pide a través del Espíritu que yo confiese en fe para que ejerza esa palabra que Él ha dado en el cielo una influencia en la tierra. Ok. No es que No es una fórmula mágica. Una fórmula mágica, exactamente. Y otra duda, creo que era que sigue. En cuanto al hecho de derrotar al diablo, no tiene que ver con que uno lo hace, sino está declarando, confesando y ejerciendo en fe lo que Cristo hizo. Cristo es el que derrotó al diablo, el que lo sigue derrotando,
y por siempre lo derrotará. No obstante, a nosotros nos corresponde confesar esa victoria de Cristo sobre ciertas situaciones espirituales, conflictos que el diablo produce, etcétera, etcétera. No es que uno lo hace, lo ha hecho Cristo, pero ese Cristo vive a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, lo dice la palabra de Dios. Así que no somos nosotros los que tenemos poder, sino es el Cristo que habita en nosotros, el que lo ha derrotado y lo seguirá derrotando siempre. Hay muchos que se toman digamos, como que se ponen en esto de que yo controlo, yo dirijo. Hay que, como dice esto, ¿no? El secreto es permanecer humillado delante del Señor, humildes, porque ahí ¿cuál es el kit del enemigo? La soberbia, el orgullo, ¿no? Por eso él se rebela contra Dios, porque no aceptó nunca ser un segundo, quiso ser él, ¿no? El que lo adoren a él, que lo alaben a él. Entonces es clave esto, es Jesús en mí, es el poder de Dios en mí el que hace en todo caso la batalla espiritual, no soy yo, no son palabras mágicas, porque si no estaríamos repitiendo un mantra, ¿no es cierto?, que hacen los hindúes y todo, que repitiendo se va a lograr algo. No, es el poder y la potencia de Dios. Y dar palabra cuando realmente sentimos, atar y desatar, es decir, bueno, yo experimento desde el cielo que va a haber una liberación, o experimento desde el cielo que va a haber una sanidad, entonces lo digo, ¿no? Pero no decir, no, vas a ser sana. Algunos, frente a una situación de un hermano con cáncer, Dios te va a sanar. Ahí, al instante, digo, wow, qué revelación, así tan instantánea, y medio como jugando con el dolor de la persona. Seamos cautos en lo que decimos. Nos tomamos el tiempo de orar, de clamar por esa persona, y realmente si hemos recibido una palabra, chequearla con el Espíritu Santo antes de abrir nuestra boca y crear faltas expectativas, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto. No es para cualquiera la batalla espiritual, hay un llamamiento para ser un intercesor, tiempo, ¿no es cierto?, que requiere de estar en la presencia de Dios, la santidad, la separación de tiempo para estar en la presencia del Señor. Y a ver si tenemos alguna otra. Ya se nos va el tiempo. Todo lo que Pablo escribe en sus cartas tiene que ver con experiencias propias, vividas, por las que él y los discípulos han pasado. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, cuando él afirma de que lo iba a acompañar al Señor hasta la misma muerte, el Señor le dice, Pedro dijo, no Pablo. Simón, Simón, Satanás os ha pedido. Se equivocó, es Pedro. ¿Os ha pedido? Para zarandearos. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, mas tú cuando vuelves confirma a tus hermanos. Lo que significa que la experiencia que vivió Pedro de negación, cuando él había dicho al Señor que lo iba a acompañar hasta la muerte, es parte de lo que él expresa en su primera carta, cuando dice, humíllense debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros podemos llevar adelante. Pedro pensaba que en sus propias fuerzas él podía hacer el seguimiento y acompañar al Señor hasta la muerte, pero el Señor le advirtió, no es por tus fuerzas. Entonces, cuando queremos hacer algo por nuestras propias fuerzas, le estamos dando un espacio al enemigo para que justamente o nos acuse o nos mienta o nos frustre, como Pedro se frustró, porque luego de negar al Señor cuando él había dicho que lo iba a acompañar hasta la muerte, dice el texto bíblico que lloró amargamente por eso. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que fracasó en querer hacerlo en sus propias fuerzas. Sin embargo, Jesús le había dicho de que el diablo tenía cierta autorización de parte, os ha pedido para zarandearlo. Es decir, que hay cosas que el Señor permite que el enemigo haga o levante contra nosotros para darnos un crecimiento, una enseñanza, un desarrollo. Una de las cosas que aprendió Pedro, que no podía confiar en sus propias fuerzas. El Evangelio de Mateo, por otra parte, y los otros evangelios también, pero Mateo lo hace quizás un poco más explícito en el capítulo 26,
habla de cuando Jesús va a humillarse debajo de la poderosa mano de Dios en Getsemaní, porque él sabía que no podía enfrentar la cruz por sus propias fuerzas. Pero cuando va, justamente le dice a los discípulos, específicamente a Pedro, a Juan y a Jacobo, que se quedaran con él y oraran. ¿Por qué? Porque estaba muy difícil en su corazón la situación que iba a vivir, muy crítica. Les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense conmigo y velen conmigo. La palabra velar tiene que ver con estar despiertos. Velar Lo que vimos no hoy. solamente dominio propio en mis pensamientos, sino estar despierto, estar atento, estar vigilando. Por eso la palabra velar es la que se usa en el ejército cuando los soldados tienen que vigilar que el enemigo no venga, no ataque. Entonces, estar despierto. ¿Cómo lo hacía Jesús? Humillándose debajo de la poderosa mano de Dios. Por eso va a orar y tiene que orar 3 veces. Pero lo curioso es que cuando va a orar la primera vez, que le ha pedido a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo acompañen, dice que cuando vuelve, halla a los discípulos durmiendo. Y le dice a Pedro específicamente, así que no han podido velar ni una sola hora conmigo, cuando Pedro había dicho que lo iba a acompañar hasta la misma muerte. Y le dice esto, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué le había pasado a Pedro? Había querido hacer en la carne, en sus propias fuerzas, sin depender de Dios, sin velar, sin estar en oración, sin ponerse bajo la poderosa mano de Dios, lo que solamente podía hacer en las fuerzas del Señor. Por eso se queda dormido, y por eso Jesús dice, el espíritu está con ganas, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tenía que velar Pedro? Tenía que velar sobre sus propias intenciones, sobre las motivaciones de su corazón, sobre sus pensamientos de yo lo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque al no hacerlo es que le dio el espacio al enemigo. Esto sucede 3 veces. Jesús vuelve a orar, la segunda vez vuelve y dice, cuando volvió otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se apartó de nuevo, volvió a orar y cuando vuelve les dice, todavía están durmiendo y descansando. He aquí, la hora está cerca y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. ¿Qué significa todo esto? Que la oración no es solamente ejercer un proceso de intercesión, sino es una disposición debajo de la poderosa mano de Dios para no darle lugar justamente a que el enemigo nos acuse. Y esto es muy importante, porque ¿por qué dice primero humíllense bajo la poderosa mano de Dios? Para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién me cuida? ¿Quién ejerce en mí el poder? El Señor. Entonces, ¿cuál es mi manera de velar? Estar atento a lo que Dios me pide, me dice. Dice, el enemigo anda alrededor, buscando ¿alrededor de dónde? Ya termina. ¿Alrededor mío? No, el enemigo anda alrededor porque no puede acceder cuando yo estoy bajo la poderosa mano de Dios. Lo del paraguas. No puede entrar allí. Entonces lo único que puede hacer es rugir. El rugido del enemigo son sus mentiras, sus acusaciones, las ansiedades en los pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces él ruge. Ahora, cuando él ruge nos paraliza, cuando el león ruge paraliza a su presa. Lo que no tengo que hacer es moverme de estar debajo de la poderosa mano de Dios. Entonces, estar atento es estar atento de no salirme de la mano de Dios. De la misma manera, cuando Pablo habla en Efesios, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, que Ahí es la está, verdad de Dios. la verdad. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos la victoria. Ejemplo, podés irte con un paraguas. Ahí está, ¿ves? Lo del paraguas. Bueno, Es lo que dice. Es decir, si acá yo tengo paraguas
Esperen que apago porque ya fue la hora. Pero bueno, cerramos justamente con todo lo que estuvimos viendo y aclaratorios que nos hacen pensar. Y bueno, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en nuestra forma de orar, nuestra forma de pedir al Señor, de interceder. Y Él nos va a dar, ¿no es cierto? Algunos nos llamará a ser más osados, a otros a ser más cautos, pero Dios nos ama, así como nosotros utilizamos estas herramientas, estas armas. El Señor nos ama y Él nos acepta si somos más cautos, más temerosos, y también nos cuida, y también podemos orar en una forma sencilla, reprendiendo, sin decir la palabra reprender, ¿no es cierto? Pero el Señor te reprenda y ya Dios interviene y nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con ese gemido indecible.